Revisemos entonces a las biomoléculas orgánicas o macromoléculas más importantes que forman parte de nuestras estructuras. Los carbohidratos, la primera de ellas, consideraremos entonces a los carbohidratos como un polímero. ¿Y de qué están formados los polímeros? De monómeros. ¿Y cuál es el monómero de los carbohidratos? El monómero de los carbohidratos se conoce como monosacárido o como azúcar simple. Los vamos a ver con más detalle en el siguiente video. Que el monómero de los carbohidratos se conoce como monosacárido. Esquematicemos un monosacárido. Los monosacáridos se van a unir por un enlace particular que los estudiaremos después y vamos a tener aquí la unión de dos monosacáridos. Como son dos monosacáridos, el prefijo 2 es di. Entonces la unión de dos monosacáridos se va a conocer como disacárido. Pero hay carbohidratos que son muy grandes, formados por cientos o miles de monosacáridos. ¿Qué nombre recibirán los polímeros de los carbohidratos? Los polímeros de los carbohidratos se conocen como polisacáridos. Son muchos monosacáridos unidos por enlaces. Quiero hacer una salvedad. El esquema, la figura que estoy utilizando acá no significa que todos los monosacáridos tengan esta forma. Es una figura solamente representativa para facilitar la explicación. Con respecto a las proteínas, el monómero de las proteínas es conocido como aminoácido. Y si nosotros graficamos un aminoácido, un esquema, estoy diciendo de una figura representativa, la cadena de aminoácidos va a conocerse como polipéptido o como proteína o como cadena polipeptídica. Dependiendo de la referencia que ustedes revisen, van a encontrar cualquiera de estos términos. Una proteína está formada por aminoácidos, pero existen tan solo 20 aminoácidos que van a dar origen a todas las proteínas que nosotros tenemos. Ya lo revisaremos más adelante. Pero una proteína, para que funcione correctamente, esa proteína para que sea funcional, la cadena polipeptídica, es decir, la cadena de aminoácidos, debe estar doblada o plegada de manera particular, en forma tridimensional. Por otro lado, los ácidos nucleicos, moléculas importantísimas para el funcionamiento de nuestro organismo, recuerden que entre los ácidos nucleicos tenemos al ADN que controla todo lo que ocurre en nuestras células. Los ácidos nucleicos tienen como monómero al nucleótido. Y un nucleótido es una molécula también bastante compleja. Ese sí es un esquema correcto de un nucleótido. Un nucleótido está formado por tres componentes. Uno de ellos denominado base nitrogenada, aquí lo vemos, en forma de anillos. Un azúcar de 5 carbonos, como tiene 5 carbonos, le denominamos pentosa. Y un fosfato o ácido fosfórico, ubicados de esta manera. Cuando los nucleótidos se unen, van a formar los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Al inicio del video indiqué que íbamos a estudiar a las biomoléculas orgánicas, es decir, a las macromoléculas, y mencioné a los carbohidratos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a los lípidos. Luego dije que los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos estaban formados por monómeros y no incluía los lípidos. ¿Por qué razón? Es que hay una excepción a la regla. En este caso, los lípidos son esa excepción, y es que no necesariamente están formados por unidades repetitivas, es decir, por monómeros. Algunos lípidos contienen ácidos grasos, una gran mayoría son muy importantes, pero hay otros lípidos que no los poseen y también son considerados lípidos o grasas. En el caso del primer grupo, aquellos que poseen ácidos grasos, vamos a poner un ejemplo. Un triglicérido. ¿Un triglicérido de qué está formado? De una molécula de glicerol y 1, 2 y 3 ácidos grasos. Por eso se conoce como triglicérido. Que hablaremos de ellos en la clase de lípidos y grasas. Pero existen otros lípidos o grasas, como por ejemplo el esterol. El esterol es una molécula formada por varios anillos, como estamos viendo en ese esquema, que no contiene ácidos grasos. Pero el esterol forma parte de varias hormonas, como por ejemplo la testosterona, forma parte del colesterol y son moléculas también dentro del grupo de los lípidos. Es decir, los lípidos no son considerados como polímeros netamente, ya que no están formados por monómeros. Dentro del grupo de los polímeros vamos a considerar solamente a los tres que hemos revisado anteriormente, a los carbohidratos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Antes de finalizar, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos estado observando. Para el caso de los
Carbohidratos. Hemos indicado que el monómero es el monosacárido. Los monosacáridos son unidades muy pequeñas que se pueden encontrar de manera repetitiva, formando pequeñas cadenas, cadenas cortas, conocidas también como oligosacáridos. Un oligosacárido puede ser formado por 2, por 3, por 4, por 5, por pequeñas cadenas de monosacáridos. Y si el monosacárido es el monómero, ¿cuál va a ser el polímero? El polímero va a ser los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas muy grandes de monosacáridos, como por ejemplo el almidón, que es de origen vegetal. La siguiente molécula que revisamos fueron las proteínas. El monómero de las proteínas es el aminoácido. Pueden haber, así como en el caso de los monosacáridos, cadenas cortas de aminoácidos, por eso reciben el nombre de oligopéptidos. Péptidos muy pequeños, 2, 3, 4, 5 aminoácidos en cadena. Pero recuerden que cuando una proteína es funcional es porque esta cadena de aminoácidos ha sufrido ciertos dobleces, plegamientos para que la proteína sea funcional. ¿Cuál va a ser el polímero de los aminoácidos? El polímero va a ser la proteína o cadena polipeptídica. Finalmente, hemos revisado los ácidos nucleicos. El monómero de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Pueden haber también cadenas cortas de nucleótidos que denominaremos oligonucleótidos. Y cuando los nucleótidos están unidos en cadenas inmensamente grandes, como los estudiaremos luego, van a formar a los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN. En las siguientes clases veremos de manera mucho más amplia a estas moléculas y también a los lípidos.